Hola estudiantes del primero de secundaria del Colegio Jacques Cousteau de La Molina. Los saluda el profesor Guillermo Elías Alcántara-Asto, directamente desde el área de matemática. Trabajaremos con la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en la asignatura Razonamiento Matemático, en el tema Medidas de tendencia central. Bien, chicos, tenemos ahí ya el primer ejercicio, recordando que cuáles son las medidas de tendencia central. Son la media, la moda y la mediana. Dice el primer ejercicio: se toma la siguiente muestra de las propinas de 7 niños. Como están viendo, tengo ahí 3 soles, 3 soles, 3 soles, 4 soles, 4 soles, 9 soles y 9 soles. Está ordenado de menor a mayor. Si no estuviese ordenado, sobre todo cuando vamos a calcular la mediana, vamos a tener que ordenarlo. Bien, recordemos cómo se encuentra la media. La media se está refiriendo a la media aritmética, que no es otra cosa que el promedio. ¿Y cómo se obtiene el promedio? Se obtiene sumando los valores de los datos, todos sus valores. En este caso, tengo 3, 5, 7 datos, ¿no? En la parte superior también está el dato, 7 niños, 7 datos. Y dividiendo ese resultado, o la suma total, entre la cantidad de datos. Entonces vamos a proceder primero a reconocer la cantidad de datos. N minúscula, acuérdense, es la simbología que le corresponde a la muestra. En este caso, nuestra muestra es de 7 datos. Luego vamos a calcular la suma de ellos, ¿no? Aquí podemos sumar uno por uno, pero para que sea más rápido, puedo multiplicar la cantidad de datos iguales por el valor del dato. En este caso tengo 3 veces el número 3. Aquí tengo 2 veces el número 4 y 2 veces el número 9. Eso tendré que dividirlo entre 7. Si multiplica, acá sería 9. Acá sería 8. Acá sería 18. Entonces, 9 más 8, 17. Y acá era 18, ¿se acuerdan? 17 más 18 daría 35 entre 7, ¿no? Voy a tener que dividirlo y el resultado será 5. No siempre sale un número entero, podría salir un número decimal, por ejemplo. Entonces vamos a colocar la media, ya lo encontramos, vale 5. Siguiente medida de tendencia central, la moda. La moda es el valor o el dato que más se repite. Pueden haber 2, 3, ¿no? O de repente no puede haber ningún número que se repita más que otro, ¿no? En ese caso se dice que es una muestra amodal. Si tuvieran 2 números que se repiten de la misma forma, bimodal, trimodal, ¿no? Generalmente se evita eso, se evita. ¿Y cómo se puede evitar? Ampliando la muestra, ¿no? El número de datos. A ver, entonces, la moda en este caso sería, ¿cuál es el número que más se repite? Muy bien, el número 3. La moda entonces, cuyo símbolo es MO, y la anterior era MA de media aritmética, de la moda, en este caso es 3. Y lo colocamos abajo. Ya tenemos dos medidas de tendencia central, que serían las medias y la moda. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la mediana. Pero, ¿cómo es esto de la mediana? ¿Qué es la mediana? Si es un número impar de datos, como en este caso, la mediana sería el término central, que es único, ¿no? Pero cuando es un número par de datos, tienen que encontrar la semisuma de ellos, ¿no? La mediana sería la semisuma, o sea, la suma entre 2. Entonces, en este caso, si observan,
tengo 7 datos y hay una regla, ¿no? Se le suma 1 la cantidad de datos cuando es impar, se divide entre 2, 7 más 1, 8, entre 2, 4. El cuarto dato es la mediana, 1, 2, 3, 4. Este es el cuarto dato. ¿Sí? Porque tendría 3 valores antes del 4 y 3 valores después. Entonces la mediana en esta oportunidad será el número 4, como están viendo. Según lo notaré abajo, la mediana está en la 4. Y por último lo agregaré en mi relación de resultados. ¿Sí? Entonces la media es la suma de todos los valores entre la cantidad de esos datos. La moda no es otra cosa que el dato que se repite. Y la mediana es el término central, cuando es un número impar de datos. Vamos con el siguiente. Siguiente ejercicio. Bien, apreciados estudiantes, vamos para el segundo ejercicio. Tenemos otra muestra que nos dice, se tiene la muestra de las edades de 10 niños, bueno, en años. Y tenemos ahí, como ven, está ordenada la muestra de menor a mayor. 3, 5, 2, 6, 1, 8 y 4, 9. Bueno, establecemos primero cuál es el valor de n. El valor de n, o sea, el tamaño de la muestra, está determinado por n, que en este caso es 10. 10 datos. Calcularemos la media, como en el caso anterior, es la suma de todos los datos, sus valores, me refiero, entre la cantidad de datos. Pues a la suma de estos valores voy a tener que dividirlo entre, muy bien, entre 10, que es la cantidad de valores. Entonces, calcularemos en primer lugar esta suma y lo voy a dividir entre 10 como están viendo. 3 por 5, ¿por qué? Porque son 3 números 5, 3 datos igual a 5. Después 2 por 6, 1 por 8 y 4 por 9. Todo eso entre 10, ¿no? Entonces voy a efectuar los productos. 15, 2 por 6, 12, 1 por 8, 8 y 9 por 4, 36. Y procederé luego a sumar, ¿no? 15 más 12, 27, 27 más 8, 35, 35 más 36, 71. 71 entre 10. Lo dividimos, nos dará 7,1, ¿no? ¿Saben? Porque la coma se desplaza un lugar a la izquierda, porque estoy dividiendo entre 10, ¿no es cierto? Ya tengo la media aritmética, que como ven, en este caso no es un número entero. La media aritmética puede ser un número decimal. La moda depende. Si los datos son enteros, de hecho que la moda es un número entero. Pero si los datos tienen valores con parte decimal, entonces podría ser la moda una expresión que tenga parte decimal. Igual, la mediana puede ser entero o también puede ser decimal, ¿no? Está al centro. Puede tener parte decimal. Y depende de los datos también, ¿no? Bueno, veamos. Entonces vamos a anotar en la parte donde corresponde a la media el valor que hemos obtenido. 7,1, ¿cierto? El siguiente es la moda. Se refiere al número que más se repite. Y en este caso estoy observando que el que más se repite en esta oportunidad es el número 9, ¿no? Pues hay 4 9. Solamente, bueno, hay un 8, hay 2 6 y 3 5. El que más se repite es el 9. El 9. Entonces, la moda sería igual a 9. MO. Moda. Lo notamos. Ya tengo entonces. Ya tenemos entonces dos medidas de tendencia central. La medida aritmética y la moda. Luego vamos a calcular la mediana.
La mediana hemos dicho que es un valor central si es un número impar de datos, ¿no? Y si es un número par, como en este caso, voy a tener que determinar o estará determinado por la semisuma de los datos centrales. Entonces, ¿qué decimos? Una regla práctica es dividir entre 2 cuando es un número par. Y digo, 10 entre 2, 5, ¿no? Entonces está en el quinto y el sexto lugar. Vamos a contar, a ver, quinto y sexto lugar. Y empiezo a contar acá, 1, 2, 3, 4, 5. Quinto y sexto. Estos dos son los números que están al centro. ¿Por qué? Porque después del 8 hay 4 datos. Y antes de este 6 también hay 4 datos. Quiere decir que son los datos centrales. Repito, ¿cómo lo determiné? Se divide entre 2 el número de datos. En este caso hay 10 datos, porque son 10 niños, entre 2, 5. Entonces, está desde el quinto hasta el sexto. Y empiezo a contar de izquierda a derecha. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. 6 y 8. Esos dos números van a determinar el valor de la mediana. ¿Sí? Dijimos que es la semisuma. Vamos a sumar y dividir entre 2. 6 más 8, 14. Entre 2, 7. Y pondré como valor que la mediana es 7. Ok, chicos, reflexionamos sobre lo que hemos hecho. Para la media aritmética, ya saben qué se hace, se suma entre la cantidad de datos, la moda que más se repite, y la mediana, luego de ordenarlo, porque si no está ordenado, no se puede calcular la mediana. Nos vamos a equivocar. La mediana, hay que ordenarlo. Ok, chicos, vamos entonces para el tercer ejemplo. Bien, apreciados estudiantes, continuamos con el tercer ejemplo. Tenemos otra muestra, dice, se obtiene el número de integrantes por familia en una encuesta. Bueno, acá nos está diciendo, por ejemplo, que en una familia hay 5 integrantes, 4 integrantes, pero como ven, está en desorden, ¿no? Eso lo vamos a tener que ordenar cuando encontremos el valor o tratemos de encontrar el valor de la mediana. Entonces, procederemos en el orden que hemos estado siguiendo. Primero la media, ¿no? O promedio. Voy a tener que sumar todos los datos entre la cantidad de ellos, ¿no? En este caso, la muestra, como ven, n es 9. Tiene 9 datos. Voy a sumar todos estos datos y al sumar me va a salir 54 y lo divido entre 9, me va a dar 6. ¿No? Habrá que sumar 5 con 4, 9, más 8, 17, más 5, 22, más 8, 30, más 8, 38, 38 más 5, 43, 43 más 3, 46, más 8, 54. Entre 9, 6. Entonces la media o promedio es 6. Seguimos. Nos toca ahora encontrar la moda. ¿Cuál es el número que más se repite? Estamos viendo a primera vista es el 8, ¿no? El 8, hay 4 8 más que más se repite. La moda es 8. Lo tenemos abajo también. Es el número que está 1, 2, 3, 4 veces. El 5 tiene 1, 2, 3. El 3 una sola vez y el 4 una sola vez. Entonces ya hemos calculado la media aritmética y la moda. Ahora, para encontrar la mediana, definitivamente tenemos que ordenar. Si no, estaría mal nuestra respuesta. Como ven, aquí hemos ordenado de menor a mayor. ¿Y cuántos datos son? 9 datos. Quiere decir que hay un término central.
9, le sumo 1, que son 9 datos, me da 10 y lo divido entre 2, 5, el quinto dato. Comienzo a contar de la izquierda, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Este es el valor de la mediana. Es el término central, en este caso es uno solo. Por lo tanto, la mediana será ME igual a 5 y lo pondremos ahí en nuestro tablero o en la parte donde están las respuestas. Ok, chicos, reflexionamos entonces cómo lo hemos encontrado. No se olviden. La media aritmética ya, de hecho, no lo han entendido muy bien. La moda también, que más se repite, pero tengan cuidado en la mediana. Tienen que ordenar siempre de menor a mayor. Ok, chicos, entonces pasamos al siguiente ejemplo. Vamos ahora con otro ejemplo, apreciados estudiantes. Me piden moda, la mediana y la media de esta muestra, ¿no? ¿Ven? Nos presentan esta muestra y lo bueno es que está ordenado, ¿no? De menor a mayor. Vamos a determinar de qué tamaño es la muestra, contabilizando la cantidad de datos. Los contamos, vamos a tener que son 15 datos. N es igual a 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos, efectivamente. Y vamos a calcular en primer lugar la moda. La moda dice que es 7, ¿verdad? Claro, porque hay 4 7. Si no hay ningún otro dato que tenga por lo menos esa cantidad de veces en forma repetida, ¿no? Entonces ya tengo la moda 7 y vamos colocando en el grupo de respuestas. La moda vale 7. El siguiente valor que vamos a calcular es la mediana. Como es un número impar de datos, es obvio que el central, ¿no? Es la mediana. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando es un número impar de datos, le sumo la unidad, sería 16, entre 2, 8. Eso me da el lugar que ocupa, el octavo lugar. Comienzo a contar primer lugar, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Un 5. ¿Eh? Entonces vamos a indicarlo. Ese 5 es el término central. Por lo tanto, será el valor de la mediana. La mediana vale 5. Lo pondremos también abajo. Por último, vamos a calcular el valor de la media en la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Aquí está. La media es suma entre el número de datos. En este caso, 75 es la suma de todos, súmenlos, y entre n, que es 15, ¿no? El tamaño de la muestra es 15. Total, es 5. La media es 5. ¿Listo? Vamos para el siguiente ejemplo. Bien, mis chicos, sigamos a otro ejemplo más. Y tenemos una muestra bastante larga, ¿no? En primer lugar, vamos a ordenarla de una vez, porque cuando tengamos que calcular la mediana, debe estar ordenada. En primer lugar, yo les aconsejo que lo ordenen inicialmente, porque uno a veces se olvida y de ahí encuentra la mediana y no es realmente la mediana, ¿no? Entonces lo vamos a ordenar, ya está ordenado, ¿no? Los 3 unos, hay 3 unos, hay 6 2, 1 2, 3 4 5 6 2, ahí están los 6 2. ¿Hay cuántos 3? 1 2 3 4 3, ahí está. ¿Cuántos 4? Acá hay 1 2 3 4, ahí está. Y también 1 2 3 5. Bueno, está ordenado. Lo que vamos a hacer en primer lugar es calcular en el orden que nos han estado pidiendo. Primero la
moda, ¿cierto? Y antes de la moda, ya hemos establecido que son 20 datos, ¿no? El tamaño de la muestra es 20. Entonces la moda en este caso es 2, porque es el número que más se repite. 6 veces. Colocamos ese resultado en nuestra fila de respuestas finales del ejercicio. En la parte central, ya que es un número par de datos, estaría la mediana, ¿no? Son 2 elementos. Como la muestra tiene 20 datos, digo, 20 entre 2 da 10. O sea, el décimo y onceavo términos son los que corresponden o de los cuales se va a poder calcular la mediana. Ahí vamos a contar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El que viene es el décimo, pues, y el onceavo. Entonces, para calcular la mediana, es la semisuma. ¿Ver? Como se trata del mismo número, va a salir el mismo número también, ¿no? Entonces, digo aquí, la mediana sería igual a 3, porque sería 3 más 3, 6. Entre 2, 3. La mediana de esta muestra es 3. Lo anotamos ahí. Por último, vamos a calcular la media, ¿no? La media es la suma total de todos los datos entre la cantidad de datos. Si ustedes lo suman, le va a salir 57. 57 entre 20, 2,85 como están viendo, ahí en la pantalla. 2,85. Entonces, nos faltaría encontrar la media, ¿cierto? Ya tenemos la media también, ahí está, 2,85, lo colocamos. Y ya tenemos las 3 medidas de tendencia central, la moda, la mediana y la media. Listo, chicos, seguimos. Bien, apreciados estudiantes, vamos con el último ejemplo. Se aplicó una encuesta sobre las edades de un grupo de estudiantes y se obtuvo el siguiente cuadro, o sea, las edades, 12 años, 11 años, 12 años, ¿no? Ya he pintado del mismo color los datos equivalentes, ¿no? Los mismos datos con un color y para que se puedan distinguir y podamos ubicarlos en nuestro cuadro, nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Vean, por lo general, lo que se tiene que hacer definitivamente en la columna de edades, que es una variable cuantitativa discreta, ¿no es cierto? Porque es numérica y no tiene parte decimal con respecto a las edades. Voy a colocar en orden de menor a mayor. Se coloca en esta primera columna. Siempre de menor a mayor. Entonces, 11, 12, 13, 14 y 15. Si ustedes quieren poner en desorden, cuando ustedes entreguen su resultado, por ejemplo, de repente es el resultado final de una encuesta, lo van a procesar con otras, pues la suya va a estar errada porque no han mantenido el orden que se debe tener. O sea, de menor a mayor en este caso, ¿no? Entonces, ya hemos colocado en la primera columna la marca de clase en este caso, ¿no? Son los años que van de 11 a 15, desde 11 hasta 15. En otras oportunidades trabajaremos con intervalos, por el momento no. Y en la siguiente columna vamos a colocar las veces que se repite el 11. Por ejemplo, acá el 11 sería, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 11, ¿no? Para los 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así voy a colocar en esa columna que se denomina frecuencia. Entonces, completamos esa columna anotando la veces que se repite.
Lo digo nuevamente. Hay 5 onces. 1, 2, 3, 4, 5 onces. Es frecuencia absoluta. ¿Cuántos 12? Dice que 6. Lo comprobamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13. Dice que 3. 3, a ver, 1, 2, 3. Sí, efectivamente, ¿no? Estamos comprobando la cantidad de veces que se repite. ¿Sí? Vamos entonces a la siguiente columna. He dejado ahí un espacio y voy a explicarle a ver por qué. Aquí. La frecuencia absoluta acumulada. F mayúscula I. ¿No? Es para indicar cuántos hay hasta este nivel, cuántos hay, cuántos datos hay hasta este nivel, y así, ¿no? Hay una forma de hacerlo directamente. El 5 lo repite y luego van sumando en diagonal. 5 más 6, 11. 11 más 3, 14. 14 más 4, 18. ¿Cierto? 18 más 2, 20. Ahí vamos a colocarlo, ¿eh? Está, ¿no? Se repite el 5 y digo 5 más 6, 11. Sumo en diagonal y lo anoto en forma horizontal. 11 más 3, 14. 14 más 4, 18. 18 más 2, 20. Vamos ahora a la columna de frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la división de la frecuencia absoluta, o sea, FI, entre el total de datos. Para este dato, 11, a estos 5 datos, ¿qué tengo que hacer? Dividir 5 entre 20. El siguiente, 6 entre 20, aquí. En el siguiente, aquí. 3 entre 20. El siguiente, aquí. 4 entre 20. Y el último, 2 entre 20. Pues vamos a proceder. Como ven, aparecen todo lo que dije. Se divide 5 entre 20, 6 entre 20, 3 entre 20, o sea, entre el total de datos, ¿no? Se aconseja, se acostumbra colocar con 2 decimales. 2 decimales. Y así en cada caso, ¿no? 4 sobre 20, 2 sobre 20. La suma de estos decimales tiene que darle la unidad. Vamos ahora con la frecuencia relativa acumulada. Es similar a esta, a la frecuencia absoluta acumulada. 0,25 lo repito y de ahí voy sumando en diagonal. En L. Vamos a ver. X. Como ven, se repite 0,25 más 0,30, 0,55 y sumo en diagonal. 0,70, 0,90, 1 solo, 1,00. ¿No? Siguiente. ¿Cómo hago para encontrar la frecuencia relativa porcentual? Simplemente multiplico la frecuencia relativa por 100. Y mejor aún, si digo, la coma se desplaza 2 lugares a la derecha. 0,25%, simplemente será 25%, ¿no? Ahí está, de esta manera lo expresamos, 0,25%. 0,30%, 30%. Y así en los demás casos, ya lo puedo colocar directamente. 0,15%, 15%, 0,20%, 20%, 0,10%, 10%, ¿no? Vamos a comenzar. 15, ¿verdad? 20, 10, y la suma será 100%. En la siguiente columna, la frecuencia angular, que le llamo yo para poder graficarlo, para poder hacer su diagrama circular, necesitan el ángulo central, ¿no?
Para calcular esa frecuencia angular o el ángulo central, ¿qué es lo que hago? Multiplico la frecuencia relativa, el HI, minúscula, por 360 grados, ¿no? Que sería 90 grados en esta oportunidad. El siguiente, algo similar, 0,30, que es la frecuencia relativa, perdón, absoluta y la otra, esta relativa, por 360 también. Eso me da 108 grados. La siguiente, 0,15 por 360. Me va a dar 54 grados. Siguiente, nos dará igual 0,20 por 360, 72 grados. 0,10 por 360 me da 36 grados. ¿Sí? La suma total, es todo el círculo, 360 grados. Ahora sí puedo responder ya todas las preguntas que vienen a continuación. Primero vamos a ver la moda. ¿Cuál es la moda? Vamos a ver una justificación a estas respuestas que ya están acá. Bueno, la muestra tiene 20 datos, ¿no? La moda es 12, ¿por qué? Porque miren, ¿quién tiene mayor frecuencia? ¿Cuál es el número que más se repite? Tiene 6, ¿no? Entonces, la moda va a estar determinada por el dato 12, o sea, 12 años, ¿no? Es la edad que más se repite. La mediana. La mediana vamos a investigar. ¿Cuál es la mitad de 20? La mitad de 20 es 10. Quiere decir que está entre el décimo y el onceavo valor. El onceavo, miren, ¿dónde está el onceavo? Mira, hasta acá hasta el onceavo. O sea, de hecho que el décimo también está ahí, ¿no? Y como son iguales, ¿cierto? Porque sería 12 y 12, la mediana es 12. Y el siguiente es la media. Habrá que calcular la sumatoria de qué, pero aquí hay que multiplicar, acuérdense de eso, ¿eh? XI por FI. Vamos a multiplicar 11 por 5, 55. 12 por 6, 72. 13 por 3, 39. 14 por 4, 56. Y 15 por 2, 30. Ahora voy a sumar estos productos y lo voy a dividir entre el total de datos. Así se procede cuando vienen datos que se repiten. Es como estuvimos haciendo anteriormente, es 5 por 11, porque son 5 onces, más 6 por 12, porque son 6 doces, más 3 por 13, pues porque son 3 treces, más 4 por 14, por lo mismo, y 2 por 15, ¿no? A 30. Vamos a sumarlo, ¿ven? ¿Me ayudan, por favor? 5 más 2, 7, aquí, 5 más 2, 7, 7 más 9, 16, 16 más 6, 22. Dejaré 2 aquí, 2, y llevo 2, ¿no? 2 más 5, 7, más 7, 14, más 3, 17, más 5, 22, 22 más 3, 25. 252, ¿no? Listo. Correcto. Vamos a dividir entonces 252 entre el total de datos. A ver, vamos a colocar aquí un formato. Listo, entonces vamos a dividirlo. $252 entre 20. Efectivamente nos da los 12,6 que está indicado aquí en la parte que corresponde a la respuesta. Ya chicos, espero que haya quedado claro cómo se trabaja
cuando se quiere determinar un cuadro de frecuencias y a partir del mismo encontrar la media, la moda y la mediana. Gracias chicos, a estudiar para el examen. Hasta luego.